sistema de cooperación para seguir difundiendo estas temáticas importantes y que valen una declaración. Bueno, desde aquí, desde nuestro lugar, desde Misiones, desde Posadas, por supuesto seguir reconociendo a quienes difunden y a quienes pregonan en este Año Internacional de las Lenguas Indígenas a nuestra lengua, a la dulce lengua, al idioma guaraní. Y obviamente de vital importancia no solamente en las comunidades o en las lenguas indígenas, sino en toda la geografía del Paraguay, obviamente el norte de la Argentina, Misiones, Corrientes, toda la zona geográfica que tanta historia tiene, que obviamente esta lengua tiene una importancia y un corte trascendental dentro de los sucesos de la historia de nuestros pueblos. Hoy también agradezco a mis pares, a la Comisión de Cultura, que ha aprobado este humilde reconocimiento, que es a un programa radial, es el programa Guaraní Tabarandú, es el único programa bilingüe de la zona, se emite por LT17, por Radio Provincia, y obviamente reconocer esto, ¿no? La dedicación, la difusión y el siempre mantener vigente nuestra tradición y nuestra cultura. Este programa conduce Juan Ramón Fariña, también de destacada labor de productor y locutor en nuestra provincia, así que bueno, le doy la palabra a nuestra locutora oficial para contarnos un poquito más sobre lo que hace. Muchas gracias, señor presidente. Como mencionaba el concejal, las Naciones Unidas declararon el año 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Por tal motivo se quiere destacar el programa radial Guaraní Tabarandú, único programa bilingüe de la región, donde enfatizan hechos relacionados con la historia, fechas y costumbres de la región guaraní, su música, el idioma, la cultura, con habituales presencias de músicos que actúan en vivo. El CIPREM, Sindicato de Prensa de Misiones, ha honrado esta producción con la nominación en 2 oportunidades de la edición de los premios Andrés Guapurarí, resultando ganador en la edición del año 2016 en el rubro de programas radiales de cultura regional. Guaraní Tabarandú también ha estado en la pantalla chica a través del programa televisivo Aire Campero de Canal 12, desarrollando micros de enseñanza del idioma guaraní, como también en el sistema de medio de actualidad sur de la localidad de Candelaria. Hoy por hoy se constituye en uno de los infaltables programas culturales y lleva cumpliendo más de 8 años al aire, gracias a la aceptación y cada vez mayor número de seguidores y oyentes. Es por todo lo mencionado que el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas declara de interés municipal el programa radial Guaraní Tabarandú, que se emite los días sábados de 21 a 22 horas por LT17 Radio Provincia de Misiones de nuestra ciudad. Pedimos un fuerte aplauso y recibo el reconocimiento al señor Juan Ramón Fariña, locutor y productor de este programa. Hace entrega al señor presidente, el concejal Ramón Mesa, el concejal Francisco Fonseca, autor de este proyecto, la señora vicepresidente primera, concejal Anaí Repeto, y el concejal Martín Arjol, vicepresidente segundo. Agüelle, gracias. Primeramente, en la persona del señor presidente de Honorable Cuerpo, a todos y cada uno de los que conforman este cuerpo deliberativo, digo bien, y en la persona del concejal Francisco Fonseca y todo el equipo, el agradecimiento no en nombre de Juan Ramón Fariña nada más, sino en nombre de muchas personas que se sienten identificados con esta identidad. Añeteja pepea, tu seiterei pade seremana. Pese anga da ijai seperti ave, obu, okaputa baisa. Habea, pesa ñeñego ve, heta iterei, yebu, será pisacuera se molque, he jawere se jaeja, teta ambuegua. Paraguayo,
añe abuela bañeme, japea ambojasate en castellano. Decía que este momento hace que mi alma se hinche y que no haya casi lugar en mi pecho para agradecer, porque muchas veces he sido discriminado por mis semejantes por hablar en guaraní y he sido considerado extranjero en mi propio país, calificado como paraguayo por hablar en guaraní. Esto, lejos de debilitarme, hizo que me fortaleciera más, porque siempre avanzando en paz y en armonía, sabiendo de mi esencia guaraní, digo que más allá de haber nacido en Argentina o en Paraguay, mi identidad cultural, mi identidad lingüística y mi identidad espiritual es guaraní. Y eso es para mí un orgullo. Por eso es que vengo trabajando con la difusión del idioma, de la cultura, en distintos espacios. Guaraní Tabarandú en LT17 Radio Provincia de Misiones, con la anuencia y la aceptación de sus directivos con quienes comparto este logro, con la anuencia y la colaboración de los colegas operadores, locutores, periodistas y de los oyentes, por sobre todas las cosas, que aceptan y fortalecen mi trabajo. Es un espacio a través del cual hemos podido estar en distintos niveles, capacitando, enseñando y poniendo en vigencia el idioma y la cultura guaraní. Getei Aril, Añecuamene, y Calcomamuella, Aimena Bey, Pe Ateguasupe, Jaevajina, Ñanepae, Co Arepio y Yapotahina, Popa Arepa. En reiteradas oportunidades he planteado por distintos medios para poder llevar la palabra del guaraní en nuestra gran reunión cultural que identifica la provincia de Misiones, cual es que este año se realiza la 50ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral y 12º del Mercosur. Reconoce a la música, pero la lengua todavía está ausente. Comparto con ustedes este sueño que tengo desde hace mucho tiempo, de que el idioma guaraní también esté en un evento, en un espacio tan importante para la cultura de la región como es este festival. Y por último, qué lindo sería que como resultado del reconocimiento de este Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y el guaraní es una lengua indígena pero declarada como idioma porque tiene su propia academia, qué lindo sería que en mi querida ciudad de Posadas, en algunas plazas, en algunos lugares públicos, también se destine un pequeño recurso económico para pintar algunos carteles que diga bienvenido al espacio cultural X en guaraní. Y para este trabajo estoy absolutamente dispuesto ad honorem de colaborar y aportar un granito de arena en favor de lo que identifica a esta gran región, a esta gran nación que es la nación guaraní. Agüeyebete, agüeyebete, agüeyebete. Muchísimas gracias. Y en esta oportunidad también queremos destacar la realización del primer festival audiovisual El Parque Paraguayo, que es organizado por el grupo FABER.